hermanos, en estos pasados días, mientras estamos leyendo acerca de reyes, unos entran, otros salen, nosotros hemos visto cómo han habido algunas elecciones, tanto en los países de Perú, en Colombia, y de hecho hay otros países en Latinoamérica que también van a tener elecciones a finales de este mismo año. Y una de las cosas con las que cada ciudadano está lidiando cuando se enfrentan las elecciones de su país es que entran a las elecciones con un grado de esperanza, con un grado de que la situación va a mejorar, con un grado de que la situación va a ser diferente. Porque quieren que los líderes, que los gobernantes, que los reyes, que los presidentes hagan las cosas bien. Y que haciendo las cosas bien, el pueblo a quien ellos se supone que estén sirviendo pueda salir beneficiado. Y en muchas ocasiones cuando estos reyes, cuando estos gobernantes, estos líderes políticos están haciendo su campaña, en ocasiones lo que ellos utilizan como estrategia para producir el deseo en sus seguidores de que pongan su confianza en ellos decir, yo no voy a ser como el que estaba antes. Es señalar al otro y decir, yo no voy a hacer lo que aquel hizo, yo voy a ser diferente. Mira cómo yo soy distinto al que estaba anteriormente. Pero como sabemos, muchas de las personas que han llegado al poder, luego de un tiempo resulta que no son tan diferentes. Sus intereses salen a relucir y los intereses del pueblo nuevamente quedan de un lado. Y el que prometió que iba a ser diferente, que no era como el otro rey, resulta ser que era más de lo mismo, era otro igual que el anterior. Y al ver nosotros estos dos capítulos en esta mañana, nosotros veremos que el pueblo de Israel experimentó algo similar con sus reyes, tanto con Saúl, quien lo estamos viendo que ya va de salida, pero también con David, cuando en el pasaje que leímos durante el servicio nos muestra que hay unos destellos de que va a ser más de lo mismo. Y para el pueblo de Israel, que estaba leyendo esta historia años después que los eventos ocurrieron, el autor quería recordarles a ese pueblo que ellos necesitaban un rey que hiciera la voluntad de Dios. Aún en medio de la desesperación, pero también aún en medio del aparente silencio de Dios mismo, cuando pareciera que ya Dios no estaba hablando. Porque las historias que nosotros leímos en esta mañana, tanto la de David como la de Saúl, nos muestran a dos reyes que son humanos y uno está buscando refugio en la tierra de los enemigos y el otro está buscando escuchar alguna palabra a través de una adivina. Así que yo quiero que ahora me acompañen a repasar estas dos historias para nosotros ver cómo es que la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros como iglesia en esta mañana. Y primero lo que nosotros vamos a ver es que cómo es que el pueblo de Dios estaba siendo recordados de su necesidad de un rey que hiciera la voluntad de Dios aún en medio de la desesperación. Eso es lo primero que vamos a ver en el capítulo 27. El pueblo es recordado de su necesidad de un rey que haga la voluntad de Dios aún en medio de la desesperación. Cuando nosotros leímos este capítulo número 27, nosotros estamos leyendo acerca de la vida de David. Pero nosotros hemos visto en capítulos anteriores cómo David seguía huyendo de Saúl. Nosotros pudimos ver en el capítulo 24 y también en el capítulo 26 que David tuvo la oportunidad en sus manos para matar a Saúl y aún así no lo hizo. Y en ambas ocasiones, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 26, David, luego de haberle demostrado a Saúl que pudo matarlo, pero no lo hizo, Saúl terminó diciéndole a David que él se arrepentía y que él no lo iba a matar. Y hasta este punto, particularmente en el capítulo 26, David había estado reconociendo que era Dios mismo quien se iba a encargar de Saúl. Y así fue como terminamos el capítulo número 26. De hecho, en el verso número 10 del capítulo 26, David dice lo siguiente:
vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. En otras palabras, David estaba nuevamente descansando en el Señor. Y en el versículo número 24 de ese mismo capítulo 26, él dice a Saúl: así como su vida fue preciosa ante mis ojos hoy, que así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. Así termina el capítulo 26 básicamente. Que el Señor me libre de toda aflicción. Acto seguido, en el capítulo número 27, la historia nos está contando algo diferente. A pesar de que esas fueron sus palabras, sus acciones ahora nos van a demostrar que él realmente estaba descansando en otra cosa. Miren lo que dice el verso número 1 del capítulo 27, David hablándose a sí mismo, y en su mente él se dice lo siguiente: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Si este es el mismo David que acababa de decir, Saúl va a perecer, Dios se va a encargar de él y Dios va a estimar mi vida como preciosa. Sin embargo, sus palabras cuando él se habla a sí mismo es: voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Y la siguiente oración también nos debe llamar la atención. Él dice: lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Qué gran diferencia, ¿no? A las mismas palabras que él mismo había mencionado antes. Aquí nosotros estamos viendo a un David que nuevamente tiene un momento donde él está viendo todo lo que el Señor ha hecho por él. Desde que él era pastor, cuando él también mató a Goliat, cuando él fue ungido por Samuel como rey, cuando Dios mismo lo había librado de la mano de Saúl. Y a la conclusión que él llega en el capítulo 27 es que él va a perecer por mano de Saúl, cuando ya Dios había dicho otra cosa. Y él se dice a sí mismo: lo mejor que me puede pasar es huir a la tierra de los filisteos, es irme a la tierra de los enemigos de Dios. ¿En serio, David? ¿Eso es lo mejor que te puede pasar? ¿Irte a la tierra de los enemigos de Dios? Sin embargo, mis hermanos, David no estuvo de manera pacífica escondiéndose en la tierra de los filisteos, sino que también vemos que David aparentemente hace algo bueno. No todo es malo aparentemente en la vida de David, sino que mientras él está ahí refugiándose, el texto nos muestra cómo él decide salir a hacer incursiones. Es decir, él estaba saliendo con sus hombres a pelear en contra de varios pueblos. Y ahí el pasaje nos menciona lo siguiente: nos dice que él salió en contra de los jesuritas, en contra de los jersitas y en contra de los amalecitas. ¿Y qué era lo que tenían en común estos tres pueblos? Estos tres pueblos eran enemigos de Israel. Así que de cierta manera David estaba poco a poco eliminando a todos los enemigos de Israel, y no estaba dejando a nadie vivo en cada uno de esos conflictos, en cada uno de esos pueblos. Pero lo que el texto nos muestra es que de una manera muy interesante, cuando él regresaba de esas peleas, el rey Aquis, que le había dado refugio, el rey de los filisteos, se encontraba con él y ahora le preguntaba y le decía: oye, David, ¿a dónde saliste hoy? ¿Contra quién fuiste a pelear? Y lo que el texto nos muestra es que él le dice que él salió contra los siguientes pueblos y les menciona: bueno, yo salí contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jeramel y contra el Negev de los Kenitas. Y ahora nos preguntamos: espérate, pero estos nombres no son los mismos que él estaba realmente batallando en contra, o yendo en contra de ellos. Y lo que pasa aquí es que David le está mencionando nombres de pueblos que no eran enemigos de Israel, sino que eran los aliados de Israel. En otras palabras, David le está diciendo: yo estoy yendo a pelear en contra de los enemigos de Israel. Es decir, yo estoy peleando a favor de tus aliados, Aquis.
Así que lo que está haciendo David aquí es mintiéndole a Aquis para que Aquis piense que David realmente estaba dándole protección a él y debilitando al pueblo de Israel. Sin embargo, lo que David está haciendo es todo lo contrario. David poco a poco estaba desmantelando a todos los aliados de aquel que le estaba dando refugio. Y David estaba velando en cierta manera por los intereses del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver esto en términos bastante sencillos. Si alguien le hace algo en contra de mi esposa o de mi hijo, automáticamente yo me vuelvo sus enemigos. ¿Okay? Así que mientras David le está mencionando todos estos nombres, él está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy matando a tus mismos enemigos. Yo estoy protegiendo a tus aliados. Pero vemos en la historia que eso no era lo que estaba pasando. ¿Okay? David realmente estaba guardando y protegiendo a los israelitas. Pero en el proceso él lo hace mientras él se está refugiando en la tierra de los filisteos. Mientras él está diciendo, yo voy a perecer. Así que yo necesito ir a refugiarme con los enemigos. Y es por eso que en el capítulo 28, los primeros versos, nosotros vemos al rey de Aquis, al rey de los filisteos, al rey Aquis, que cuando los filisteos se estaban ahora preparando para la batalla, dice allí el verso 1, en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel, Aquis dice, bueno, David, si tú has estado debilitando a todos mis enemigos y has estado defendiendo a mis aliados, ahora te toca demostrarlo. Ahora nosotros vamos en contra de los israelitas y tú vas a ir con nosotros y tú vas a ser de hecho mi guardia personal. Sin embargo, la respuesta que David le da es, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. En otras palabras, su respuesta no fue muy definitiva en que él iba a proteger a Aquis, sino que nos pudiera dar a entender que el no darle una respuesta directa, y básicamente lo que David le estaba diciendo a Aquis es, bueno, ya tú verás lo que va a pasar. David no le dijo, sí, yo te voy a defender, sino que él le dijo, bueno, sí, llévame contigo y ya tú verás lo que va a pasar. Y lo que vemos aquí es que David también estaba consciente de que Aquis seguía siendo su propio enemigo. Y esto nosotros lo podemos confirmar más adelante porque los mismos reyes de los filisteos en el capítulo número 29 le están diciendo a Aquis, nosotros no queremos que David vaya con nosotros a la batalla. ¿Cómo tú te atreves a hacer a ese mismo hombre que mató a nuestro Goliat el que va a cuidar de tu vida? Lo que puede pasar es que cuando estemos en la batalla contra los israelitas es que él se vire y él nos mate a nosotros. Así que nosotros no queremos a ese hombre en medio nuestro. Así que el rey Aquis va donde David y le dice, ok, ellos no te quieren aquí, así que es mejor que te regreses. Y por eso nosotros entendemos que David realmente iba a continuar buscando los mismos intereses de Israel. Pero sí vemos la realidad de que él está refugiado con los enemigos, porque él pensaba que esa era su mejor opción, luego de que él mismo había sido testigo de la protección sobrenatural de Dios sobre su vida para preservarlo. Y es interesante porque el pueblo de Israel ya ha visto la historia también de Saúl. El pueblo de Israel esperaba a alguien diferente y el pueblo de Israel de hecho lo que está esperando es a alguien que no tenga ningún tipo de faltas. Sin embargo, ellos pueden ver cómo David, incluso antes de asumir el reinado, ya había estado dando destellos de sus debilidades y también de sus flaquezas como rey, ya que ante la desesperación, David decide que lo mejor es refugiarse fuera de la tierra del Señor. Lo mejor para él fue refugiarse fuera de Dios mismo. Y como si esto fuera poco, el autor de este libro nos pone esta otra historia en el capítulo 28 de Saúl, justo después de esta historia de David, donde ahora nosotros vemos a Saúl como este rey que va en salida, pero de una manera de la cual él ya no tiene ningún tipo de escapatoria. Porque en su ansiedad por él querer escuchar la voz de Dios, él decide consultar a una adivina.
Y es aquí donde el pueblo ahora iba a ser recordado, luego de que son recordados de que ellos necesitan un rey que haga la voluntad de Dios en medio de la desesperación. Ahora ellos van a ser recordados de que ellos necesitan un rey que haga la voluntad de Dios, aun cuando pareciera que Dios guarda silencio. El pueblo ahora es recordado que ellos necesitan un rey que haga la voluntad de Dios, aun cuando parezca que Dios guarda silencio. Y lo que vemos ahora en esta historia, en el capítulo 28, es que Saúl se llena de gran temor al ver que los filisteos se están preparando para la batalla y él quiere consultar al Señor, pero Dios ya no le está respondiendo. El pasaje nos muestra ahí en los primeros versículos, en el versículo número 3, hablando de la historia ya de Saúl, cómo Samuel ya había muerto. La implicación de esto era que ya la palabra de Dios no estaba presente con Saúl. Pero como quiera, aún así, Saúl trata de comunicarse con Dios y Dios no le responde. Saúl no recibe respuesta del Señor, como nos dice el mismo pasaje, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y la idea que se le viene a la mente, la grandiosa idea que Saúl decide tener, es ir a consultar a una adivina. Y él va y se disfraza. ¿Por qué? Porque él mismo como rey sabía que eso estaba terminantemente prohibido. No se podía consultar a adivinos, no se podía consultar a espiritistas. Dios ya lo había establecido en su palabra. Y él mismo como rey había mandado a que todos los espiritistas, todos los adivinos tenían que salir de la tierra del pueblo de Dios. Y por eso, en medio de su desesperación, ante el silencio aparente en el que Dios ya no le está hablando a él decide romper la misma ley que él había puesto y él decide ir a consultar a una adivina. Por eso es que él esconde su identidad. Y cuando y cuando él llega a donde la adivina, Saúl, disfrazado, escondiendo su identidad, le dice: por favor, te ruego que me hagas subir a aquel que yo te pida que suba. Y él le dice: ok, está bien, estoy aquí. Pero le dice: ojo, recuerda que Saúl nos mandó a salir a nosotros de la tierra. Y mi vida ahora también corre peligro si yo hago lo que tú me estás pidiendo. Y él le dice: no te preocupes, vive el Señor que no te va a pasar nada. Tú haz lo que yo te estoy pidiendo. En ese momento ella le dice: ok, está bien. Si la culpa va a recaer sobre ti, no sobre mí, dime a quién debo hacer subir. Y él le pide que haga subir a Samuel. Y ella dice: ok, está bien, yo lo hago subir. Pero de repente lo que pasa aquí es muy interesante, porque ella literalmente hace lo que ella está haciendo. De repente ella ve a Samuel y ella misma está completamente asombrada, anonadada de que realmente ese era Samuel. Literalmente, miren lo que dice el pasaje. Ella misma le está diciendo a él: ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl, dice el verso 12. Y eso ella lo dice inmediatamente cuando ella ve a Samuel. Ella quedó sorprendida. Es como si ella misma estuviese en ese momento diciendo: mira, me funcionó esto. Yo no sabía que esto me iba a funcionar y realmente funcionó. Esta es la primera vez en la que yo no le estoy robando el dinero a alguien y el truquito me funcionó. Esto salió. Mira, Samuel está aquí al frente de mí. Y por eso ella inmediatamente reconoce que quien está al frente de ella es Saúl y le está pidiendo que traiga a Samuel. Y por eso ella le dice: usted es Saúl. Y Saúl le pide y le dice: ok, déjame yo asegurarme que realmente este es Samuel. A ver, descríbeme al hombre. Y ella le da la descripción de quién es la persona que ella está viendo. Y cuando ella le describe el aspecto de Samuel, el pasaje nos dice que Saúl mismo reconoce que es Samuel, y por eso él se postra, rostro en tierra, y se postra ante Samuel. Y yo sé que hay muchas quizás preguntas con este pasaje, particularmente con esto que estamos tratando de descifrar. Y lo que vemos por estas evidencias, por este asombro que ella tiene al ver a Samuel,
por cómo Saúl ahora se postra ante la tierra y diciendo, ok, sí, este es Samuel. La misma Biblia nos está diciendo, este es Samuel. Podemos ver que en efecto era Samuel y no un demonio o no un espíritu o no simplemente otra persona. La Biblia misma nos está diciendo que era Samuel. ¿Okay? Lo dice ahí el versículo número 14 al final. Esto es como un comentario del autor y él nos dice, y Saúl supo que era Samuel. Y así que la Biblia está afirmando que este personaje que subió y que resucitó aparentemente o salió de repente de entre los muertos era en efecto Samuel. ¿Y qué es lo que recibe ahora Saúl de parte de Samuel? ¿Qué era lo que tanto él estaba esperando? Él estaba esperando una palabra. Y lo que recibe Saúl de parte de Samuel es lo mismo que ya Samuel le había dicho cuando estaba en vida. Tu reino te ha sido quitado porque tú no obedeciste la voz del Señor, tú no exterminaste por completo a los amalecitas, por lo tanto tu reino te ha sido quitado y se le va a entregar a David. Y eso no es todo, sino que le dice, y mañana mismo tú vas a morir. Ya tú llegaste a tu fin. El ejército de los israelitas junto contigo se le entregará en manos de los filisteos. Y nosotros sabemos que la historia nos dice que al siguiente día eso ocurrió al pie de la letra. Por eso nosotros también podemos saber que esa persona que estaba ahí era de hecho Samuel. Y también con este comentario nosotros nos adentramos a lo que ha sido otro debate por mucho tiempo. Entonces, ¿dónde estaba Saúl? ¿A dónde fue a parar Saúl? ¿Fue al cielo? ¿Fue al infierno? Porque Samuel está diciendo, mañana va a estar conmigo. ¿A qué se refiere? Mis hermanos, ¿saben qué? Lo más probable es que de este lado de la eternidad nosotros no tengamos seguridad. ¿A dónde fue Saúl? Así que esto va a ser algo que nosotros vamos a descubrir cuando nosotros mismos estemos en el cielo. Y espero que todos nosotros estemos en el cielo. Y ahí entonces nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero eso, mis hermanos, aunque es un detalle particular que hay en el texto, yo creo que no nos debe desviar de lo que el pueblo realmente estaba recibiendo. Y lo que el pueblo está siendo recordado con esta historia es que ellos necesitaban un rey que hiciera la voluntad del Señor, aun cuando pareciera que Dios ya no estaba hablando. Y lo que termina ocurriendo en esta historia es que la mujer termina ofreciéndole a Saúl una comida. Saúl al principio no quiere comer, sin embargo la mujer insiste, los que estaban con Saúl insisten, él decide tomar la comida y luego él se va esa misma noche. Mis hermanos, el pueblo de Israel, al leer esta historia, años después, ellos entendieron que los reyes que estuvieron sobre su pueblo también tuvieron fallas. Y pudiéramos decir que las de Saúl fueron quizás más grandes que las de David. Pero esto les servía para que ellos entendieran que el rey que ellos necesitaban y el rey que ellos esperaban tenía que ser un rey que hiciera la voluntad de Dios, aún en momentos de gran desesperación y aún en momentos donde aparentemente Dios estaba guardando silencio. ¿Okay? La historia del pueblo continúa, vienen reyes tanto del mismo pueblo como de naciones extranjeras a imponerse sobre ellos, pero continuaban cada uno de ellos siendo reyes insuficientes, reyes que no podían hacer la voluntad de Dios a la perfección. Y es precisamente luego de un gran periodo de silencio donde Dios decide enviar a su rey, al rey Jesús, quien le fue obediente en todo, para que el pueblo ahora sí pueda tener esperanza y confianza en el único rey que hace la voluntad de Dios en todo momento. Porque desde el inicio de su ministerio nosotros vemos a Jesús haciendo lo que los reyes necesitaban hacer. Jesús estaba enseñando correctamente la palabra de Dios. Jesús estaba supliendo las necesidades del pueblo con un corazón compasivo, y Él constantemente estuvo trayendo personas que estaban descuidados, estaban solitarios, y los trajo a su reino. Sin embargo, al igual que David, Jesús también fue perseguido. El hacer la voluntad del Señor en todo momento no le inhibió y no le libró a Jesús de la persecución. Pero en medio de la persecución, cuando Jesús experimentó el rechazo
hasta de sus propios familiares, de sus propios discípulos. Jesús, sabiendo aún así que él iba a ser arrestado y que él iba a morir, él no regresó hacia atrás. Él no regresó a aceptar la oferta que Satanás le había hecho al inicio de su ministerio. Jesús no buscó refugio con el enemigo. Jesús no buscó y dijo, lo mejor que me puede pasar a mí para librarme de lo que está por acontecer es yo aceptar la oferta que Satanás me había hecho de darme todo lo que yo podía mirar en este mundo si solamente me postro y le adoro. Jesús no buscó refugio con el enemigo. Jesús constantemente durante su ministerio, como lo vemos en Marcos 1:35, Marcos nos relata que Jesús, levantándose muy de mañana, dice el verso 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús una y otra vez buscó refugiarse en el Padre. Y fue así justo antes de ser arrestado, cuando ya él sabía que su hora había llegado y le esperaba la cruz. Jesús, en un momento donde él sabía que él iba a morir, a diferencia de David, donde ya se le había dicho, tú no vas a morir, tú vas a ser el rey. A Jesús se le había dicho, tú vas a morir. Jesús, en ese momento de gran tensión, él dice lo siguiente en Mateo 24, versículo 38. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y es en ese preciso momento de gran aflicción donde él sabe que va a morir, donde él nos muestra cómo es que alguien se tiene que refugiar en el Padre. Y miren lo que dice él al orar al Padre. Él les dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús está orando y en su oración, él sabe que su voluntad está atada a la voluntad del Padre. Y por eso nosotros podemos ver cómo es que Jesús nos muestra que Él es el Rey que tanto necesitaba el pueblo de Israel. Y Él es el Rey en quien nosotros como iglesia al día de hoy, en el año 2026, nosotros podemos seguir confiando en Él. Porque aún en el momento de mayor desesperación en su vida, Él decidió refugiarse en el Padre. Él decidió refugiarse en Dios mismo. Y Él no solamente nos demuestra esto, sino que al igual que Saúl, quien buscaba también una respuesta de parte de Dios, y por no recibirla, él decide desobedecer sus mandamientos, de consultar a divinos. Jesús en este momento no lo vemos que está recibiendo una respuesta clara de parte del Señor. Dios no le está hablando con una voz audible, Dios no le está dando una respuesta. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Recurre él a otro lugar por respuestas? ¿Recurre él a otro lugar donde le den una palabra que confirme lo que él estaba anhelando aparentemente? Y digo aparentemente porque lo que Jesús estaba anhelando era hacer la voluntad del Padre. Mis hermanos, Jesús no recurre a ningún otro lugar. Ya Jesús sabía bien cuál era la voluntad del Padre. Ya Jesús había escuchado del Padre lo que se esperaba de él y por eso él decide en obediencia ir a la cruz. Y es en ese mismo acto de obediencia donde Jesús derrota a sus enemigos en la misma cruz, como nos muestra Pablo en Colosenses. Y él hace de todos sus enemigos un espectáculo público, sin la necesidad de mentir, sin la necesidad de tratar de astutamente ganar una batalla, sino que públicamente, a diferencia de David, él derrotó a todos sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz y sellando esa victoria, mis hermanos, por medio de su resurrección. Jesús derrotó a todos sus enemigos. En el momento que aparentaba ser el momento de mayor aflicción en su vida, en ese momento él es obediente al Padre y por medio de su obediencia nosotros también tenemos la victoria con él. Nosotros venimos a ser parte de ese pueblo que disfruta de la victoria del Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros tenemos un Rey victorioso que hace la voluntad del Padre en todo momento.
Ese, mis hermanos, era el rey que el pueblo de Israel necesitaba. Ese era el rey que nosotros como iglesia, por la gracia de Dios, podemos decir que tenemos. Pero antes de haberlo conocido, ese era el rey que tú y yo necesitábamos desesperadamente en nuestras vidas. Uno que hiciera la voluntad del Padre y por medio de su obra nos diera libertad. Y recordando, mis hermanos, las elecciones que nosotros hacemos incluso para elegir a nuestros gobernantes, cuando finalmente las elecciones se deciden, cuando llega la hora donde nosotros vemos que un gobernante va a asumir la posición, lo que le resta al pueblo ahora es responder. ¿Cómo entonces responde el pueblo ante el presidente que salió electo? Responde en sujeción, responde en obediencia, responde con gozo, responde con alegría, o responde con revueltas, responde con desobediencia, responde con simplemente obviar todo lo que estos reyes están haciendo. Mis hermanos, sabiendo nosotros como iglesia que el rey que nosotros tenemos es obediente en todo y que por ende nosotros podemos confiar en él, yo quiero que nosotros ahora pensemos en las maneras en las que nosotros como iglesia necesitamos responder a esta gran verdad. Primeramente, yo quiero que reconozcamos que Jesús ahora es quien nos brinda un lugar en el que nos podemos refugiar con seguridad. Jesús nos brinda un lugar en el que nos podemos refugiar con seguridad. Por Él mismo haberse refugiado en el Padre, Jesús nos ha dado acceso directo al Padre, donde nosotros podemos acudir en los tiempos de mayor desesperación, con la confianza que el Señor está con nosotros y que Él sabe precisamente por lo que tú y yo estamos pasando. Y también quiero hablarte a ti, si tú estás aquí en esta mañana y aún tú no has venido a Jesús reconociendo que Él es el único que te puede brindar refugio. Si tú no has reconocido que todo lo que tú has intentado, ya sean relaciones, trabajo, dinero, hobbies, compañerismo, y no te has dado cuenta que todas esas cosas están fallando, yo quiero que tú puedas ver cómo el refugio que tú necesitas lo encuentras solamente en Cristo. Lo encuentras en aquel que se refugió en el Padre ante la realidad de su propia muerte. Y que esa muerte Él la pudo hacer con el gozo puesto delante de Él para darte a ti vida. Y para que por medio de tu arrepentimiento tú puedas tener un lugar donde te puedes refugiar de manera segura. Y precisamente esa es la invitación que el Señor te está haciendo en esta mañana. Ven y refúgiate en el Señor. Y no sigas tratando de buscar refugio fuera de Él. Y también pensando en que si te refugias en el Señor, yo no estoy diciendo que tú no vas a pasar por aflicciones. Jesús se refugió en el Padre y aún así fue a la cruz y murió. Si tú te refugias en el Señor, tú vas a experimentar aflicciones. Y pensando en esas aflicciones, pensando también ahora en nuestras aflicciones como creyentes, en ocasiones basta, mis hermanos, mirar para atrás para que nosotros recordemos cómo es que Él ha estado con nosotros en medio de aflicciones que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. David solamente tenía que echar un vistazo hacia atrás y decir, wow, mira cómo el Señor ha estado proveyendo para mí. Mira cómo el Señor ha estado protegiendo mi vida constantemente. Así que mis hermanos, al igual que Jesús, nosotros busquemos refugiarnos en el Señor, viniendo a Él constantemente en oración. Refugiémonos en el Señor en medio de los problemas de comunicación. Refugiémonos en el Señor en medio de los conflictos que podamos tener con aquellos que nos rodean, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con familiares, con amigos, incluso dentro de nuestra iglesia. Cuando tengamos conflictos unos con otros, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Refugiémonos en el Señor, viniendo a Él en oración. Oremos primeramente al Señor. Busquemos refugiarnos en Él. Refugiémonos también en el Señor en medio de nuestras necesidades financieras.
mis hermanos, y cuando nosotros nos estemos refugiando en el Señor, pidámosle al Señor primeramente por nosotros mismos, como veíamos este miércoles pasado. Roguémosle al Señor para que Él forme la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros y que nosotros podamos crecer en el carácter del Señor Jesucristo y que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios y que de esa manera los conflictos que nosotros estamos teniendo, las necesidades que estamos teniendo, los problemas que estamos enfrentando, mis hermanos, nosotros en medio de ellos podamos ser santificados y podamos vivir para la gloria de Dios. Así que refugiémonos en el Señor. También les quiero animar a que aprovechemos los servicios de oración. Cada miércoles, donde nosotros estamos orando unos por otros y trayendo como congregación nuestras peticiones. Esto no es algo, mis hermanos, simplemente para unos pocos. Esto no es para un grupito que, bueno, a ellos sí les gusta orar, pero yo oro en mi casa. Mis hermanos, aprovechen de ese tiempo tan bonito, donde juntos como iglesia estamos apartando un tiempo para orar, donde juntos como iglesia estamos apartando un tiempo para reconocer las necesidades que tenemos, pero para juntos poder modelar cómo nos estamos refugiando en el Señor en medio de nuestras necesidades, siguiendo el ejemplo de aquel que se refugió en el Padre aún en su momento de mayor necesidad. Y de la misma manera, mis hermanos, sabiendo que el Rey que tenemos es obediente en todo y que podemos confiar en Él, yo quiero que reconozcamos que Jesús fue obediente porque ante el aparente silencio del Señor, Jesús sabía que ya el Padre había comunicado su voluntad. Y mi ánimo ahora para nosotros como iglesia es que estemos constantemente en la palabra del Señor. Nosotros no podemos ir por la vida reaccionando, tratando de ver qué me va a decir el Señor ahora que tengo esta situación. Lo que el Señor ha provisto para nosotros en nuestra congregación es que estudiemos la palabra del Señor y que lo hagamos juntos. Y también el Señor nos ha dado la bendición de que cada uno de nosotros tenemos una Biblia accesible a nosotros. El Señor ha provisto su palabra para que habites en su palabra, para que tú conozcas cuál es su voluntad, para que cuando llegue ese momento donde tú digas, ¿qué hago ahora? En vez de salir corriendo a ver quién tiene una palabra nueva para ti, tú recuerdes cuál es la palabra que ya el Señor ha hablado. Y ya el Señor ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es nuestro Rey, quien nos comunica la misma palabra de Dios y nos pide que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cómo nosotros vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Vivamos en nuestras Biblias. Y por eso les quiero dar las gracias, porque si ustedes están aquí en esta mañana es porque ustedes apartaron el tiempo de hoy domingo en la mañana para ustedes recibir la palabra de Dios. Así que les doy las gracias y los felicito por estar aquí. Pero les animo a que continúen haciendo esto de una prioridad cada semana. Que puedan estar aquí presentes recibiendo la palabra del Señor. Para que cuando aparentemente en tu vida lo que haya es silencio y tú no sepas cómo hacer la voluntad del Señor. Porque mi hermano, yo sé que esa a veces es la pregunta, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo vamos a saber la voluntad del Señor? Habitando en su palabra. Nosotros no vamos a saber qué hacer, cómo responder, si nosotros no habitamos en la palabra del Señor. Si tú de hecho también te encuentras por tomar una decisión y ya sabes qué es lo que Dios demanda de ti, pero te es un poco inconveniente, o tú dices, bueno, yo sé que esto es lo que Dios está pidiendo de mí, pero es que me resulta más fácil hacer esto otro. O déjame ir a consultar a mis amigos a ver qué me dicen. Y estás tratando de buscar opiniones que tú sabes que se van a moldear a lo que tú quieres y no a lo que la palabra de Dios dice. Te animo a que tengas muchísimo cuidado con eso. Si ya tú sabes qué es lo que el Señor pide de ti, no seas desobediente. Camina en obediencia al Señor. Haz lo que tú sabes que Él demanda de uno de sus hijos. Vive a la luz de la palabra del Señor. Y mi oración para todos nosotros es que como iglesia
nosotros constantemente escuchemos la palabra del Señor y vivamos en obediencia a Él. Y para que nosotros veamos, mis hermanos, cómo es que Jesús viene a ser ese rey verdadero y obediente en todo, echémosle un vistazo a cómo es que termina la vida de Saúl. Esa misma noche que él se hace abominable al consultar a la divina, él tomó una última cena para recuperar sus fuerzas. Por otro lado, mis hermanos, Jesús, la noche que fue entregado, de la misma manera, él tomó una cena con sus discípulos, donde él no tomó una cena solamente para recuperar sus fuerzas, sino que él en esa cena, él estaba demostrándole cómo era que por medio de su cuerpo siendo quebrantado y por medio de su sangre que estaba siendo derramada, ellos mismos iban a poder disfrutar lo que nosotros hemos visto en esta mañana. Un lugar seguro de refugio en Cristo mismo y la dirección para que ellos pudieran vivir en obediencia a la palabra del Señor hasta que Él regrese. Así que mis hermanos, mientras nosotros nos preparamos para tomar la cena del Señor, yo quiero que ahora nosotros oremos para pedirle al Señor que nos ayude a confiar y descansar en el Rey que Él ha provisto para nosotros. Porque es un Rey que fue obediente en todo, aún ante la desesperación y aún ante el aparente silencio de parte del Señor. Jesús va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Jesús selló todo esto con su resurrección y nosotros por eso tenemos la esperanza segura de que Él va a regresar por nosotros. Oremos. Señor Dios poderoso, te amamos y te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en el Rey que tú has provisto para nosotros. Jesús es nuestro Rey, quien fue obediente en todo y nosotros por eso podemos vivir refugiándonos en ti a través de Él y podemos vivir en obediencia a tu palabra, siguiendo su dirección y siguiendo tu palabra. Te amamos, Dios, y te damos gracias y pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.